Señores, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Nada que Perder. Y ahora sí es verdad en esta semana que este canal hace honor a su nombre, Nada que Perder. Empezamos el martes con 4 capítulos acerca de las épocas, de los tiempos, diferentes tiempos de la iglesia. Y entonces hemos hablado de cómo nace la iglesia, en qué momento de la historia se descuida la iglesia y se corrompe uniéndose al Estado. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la fragmentación que sufre la iglesia, la división, a causa de que hay una iglesia que se levanta como un monstruo lleno de poder político, de riquezas, muchas cosas que no eran bíblicas, agarran el paganismo, lo adaptan al cristianismo, una barbaridad. Pero siempre hay un remanente fiel que todavía hasta este tiempo lo tenemos. Y yo creo que soy parte de ese remanente. Creo que el pastor Víctor Medina es parte de ese remanente. Vamos a ver, pastor. Bienvenido nuevamente. Gracias. Ya la gente está queriendo ver esa carita. Y bueno, sí, me caí, ya se me está mejorando. Amén. Pastor, hemos estado disfrutando estos 2 capítulos ya anteriores. Hoy vamos a ver en qué momento de la historia se divide la iglesia como en 1000 pedazos. Bueno, una cosa triste. La iglesia mostró signos de división desde el inicio. Sí. Fíjate que desde los discípulos ya ellos tenían como sus diatribas, pero un poquito más adelante tú vas a ver los pensamientos de Tertuliano, siglo II, que termina con el montanismo, que ya habían, que existía el docetismo, que después existía, entonces, en la época de Agustín de Hipona, tú tenías ahí a los que andaban en los campos, así se llamaban ellos, y eran sectarios. Tenías a los novancianistas, tenías después más adelante a Valentino con el valentinianismo, tenías a Nestorio con el nestorianismo. Es como una bomba que explota. Fue explotando. Marción en el siglo II con el marcionismo. Y resultan mil credos, 1000 iglesias, 1000 sectores. Eutiquio con el monofisismo y el eutiquianismo. Y todo era como opiniones sobre la deidad. Los más conflictivos intelectualmente siempre fueron los griegos, o sea, los romanos eran más pragmáticos. Ahora, yo sé por dónde vamos. Fue triste esa división, pastor. Nos afectó hasta el día de hoy, ¿verdad? Totalmente, pero ¿dónde se muestra el primer signo de división puntual? Hablamos de Constantino, cuando él se lleva a la iglesia, o se lleva, él se lleva su capital hacia Constantinopla y se va a crear esa iglesia griega ortodoxa, que existe todavía. Que existe todavía. Entonces, Constantino formó 5 patriarcados. Estaba Roma, estaba Jerusalén, estaba Constantinopla, estaba Alejandría y estaba Antioquía. Y todos estaban a la par. Bien. Roma se presumía por encima de todos, al punto de que hubo concilios. Como todavía se cree. Sí, porque todavía creen totalmente, eso. No, ya ellos, esa es su norma y su dicción. Pero hubo concilios a los que el prelado, por ejemplo, el Papa Inocencio, básicamente no iba porque él se consideraba mejor. Y falsificaron un documento que se llama la donación de Constantino, documento donde dice que Constantino le confería a la iglesia de Roma, al pontífice romano, todos los bienes, todos los poderes, que él reconocía que ese estaba sobre los demás, cosa que un renacentista, creo que en el siglo XIV, no recuerdo bien, apellido Salas, se descubre que fue un plagio, literalmente un plagio. Eso lo hizo un cura, bueno, para granjearse esto. ¿Dónde viene este germen? Año 1054 se dividen ya la iglesia griega y la iglesia de Roma. Miguel Cerulario, de parte de la iglesia griega. Sí, porque siempre se habla de la división, vamos a hablar aquí como si estuviéramos hablando del tiempo actual, se habla de la división de los evangélicos, que cada uno, iglesias independientes, un concilio, cualquiera levanta una iglesia, pero la iglesia católica ha sufrido también muchas, y todavía la sufre, muchas divisiones, y como usted dijo, hablábamos de un catolicismo que era universal. No se trata de lo que tenemos ahora que conocemos como Iglesia Católica. No, para nada. Pero el caso es que fueron dividiéndose hasta llegar a nuestros días. Mira, la Iglesia Católica tiene el punto de cohesión, es el elemento legal. El punto de cohesión de la Iglesia Católica, que se dice tan unida, es porque es un sistema estatal. Sí. Estamos hablando de un poder, claro, de ese Estado pontifical o Estado pontificio o el Estado Vaticano. Eso se regula como un país y tiene
ese aspecto, entonces todo lo que se deriva de ahí funciona como un país. Como Eso un es como país. decir que los dominicanos no estamos divididos. No, sí estamos divididos, sin embargo, no podemos ir más allá del poder máximo que tenemos, que es el presidente. Bueno, eso exactamente pasa en la Iglesia Católica. Ahora, cuando tú te vas a las tripas, tú te vas a encontrar con cantidades de bifurcaciones que no tienen forma de salir de ahí porque están bajo un sistema estatal, en caso de que quieran mantener esas cosas. Ahora, 1054 se divide la Iglesia griega con la Iglesia romana. Se llama el cisma oriental de la Iglesia. Más adelante, que es la madre de las divisiones, es el tema con Lutero y León en el siglo XVI, ¿verdad? Claro que sí. Lutero de un lado y León Medici, o León el de los Medicis del otro lado, León X. Viene la división, vienen las tesis, y mi crítica es que lamentablemente nosotros nos fuimos dividiendo, aún luchando por una causa buena. Sí, señor. Porque tú te vas a dar cuenta. Era, primero, resulta una división, como usted ha declarado, de iglesia romana, como que dice, con la iglesia griega. Luego se arma una guerra entre protestantes y protestantes. Ajá, bueno, antes de llegar a la división de Lutero, ahí tú puedes ver las... Lo más triste era que la iglesia se atacara, Mira, iglesia contra iglesia. Yo te voy a decir lo más triste para Víctor Medina. Okay. Lo más triste para Víctor Medina es que en lo único que hemos convenido, católicos y evangélicos, en la dieta de Spira en el 1529, fue en matar a los anabaptistas. O sea, en lo único que nosotros hemos estado de acuerdo con Roma históricamente, es decir, hay que matar a ese grupo de personas. Wow. Y eso es lastimoso, porque se nos ha olvidado algo tan básico como no matarás. ¿Cómo es posible que en lo único que estuvimos de acuerdo fuera en una matanza? Fuera en una matanza continua, anabaptistas. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos entendían que a la gente había que rebautizarla. Sí. Mucha gente... bueno, y eso sí, yo encuentro que las guerras más grandes que tenemos en el mundo han sido siempre por religión, más que por otra cosa. Religión, política y mujeres. O sexo, sí. También. Totalmente. O sea, tú te das cuenta de que el desenfreno de muchos reyes o emperadores y hasta obispos y cristianos en esas épocas han sido problemas de sexualidad y de faldas, y eso está claro. Nada más vete a los Borgias, a los papas. El caso es que entonces se fragmenta la iglesia, se fragmentó, cada uno por su lado, como dice la gente y decimos en este país, se rompió la taza. Y todo el mundo cogió por su sitio. No, ahí es a la tumba, porque entonces empezaron a matarse. A matarse, que una de las cosas más tristes y que todavía nos quedan esos vestigios, rasgos de esta división. Totalmente. Y de matarnos ahora quizás no con espada, pero con la boca. Totalmente. Tú sabes que, y me voy a tomar la libertad de ser crítico en este punto, esos vestigios están tan marcados en nosotros todavía que una iglesia que se denomina bíblica asume que el otro no sabe de la Biblia. Dios y el hecho de que usted se denomine bíblico no significa que usted sabe de la Padre, Biblia. Lo dejo ahí porque vamos a hablar entonces, mañana vamos a hablar del estado actual de la iglesia. No hablamos mucho de la división, pero después No, pero háblame otro chin, tira un minuto. Un minuto. El punto es que hoy hay más de 30.000 confesiones cristianas producto de la Reforma Protestante. Que andan asumiendo, o sea... Que fue bonito porque entonces como que se dañó. Pero el mismo que lo dañó fue Lutero. Sí, yo sé, pero no Lutero quisiéramos como hablar de él cuando él ya lo puede defenderse. No, pero él dejó muchísimas cartas que revelan un carácter falible como el mío y como el tuyo. Sí, pero él tuvo buenísima intención. Hasta un punto, pero le deseó la muerte a Zwingli. Sí, porque él era esa, mira, humano, esa no se arrepiente. Me dijo un pastor, oye, yo sé lo que hace la carne. Porque yo entonces, Lutero no tenía alas, Calvino, era un hombre, tenía buena intención, Calvino tampoco. Hay un grupo de gente que todos hicieron muchísimas cosas que cuando las leemos nos avergüenzan, pero en el principio, cuando iniciaron, tenían buena intención. Eso es como... Lo que pasa es que cuando usted se levanta y quiere hacer algo bueno y luego entonces pierde el norte. Amén. Y pierde la esencia y pierde a Cristo, comienza a actuar en la carne. Amén. Y ese demonio es malo. Amén. Y yo pienso que a veces no entendemos que no debemos considerarnos superiores al otro. Dice la Biblia, ni superiores ni inferiores. Pero cuando entramos en debates teologales y en pugnas doctrinales, de repente, yo no me siento con Belkis a tomarme un café. ¿Por qué? ¿Por qué?
Usted tiene un gran privilegio de estar hablando No, conmigo. yo me Diga la verdad. agradezco. Amén, yo lo agradezco. Pero- Aquí tenemos una mezcla de enseñanzas lindas entre dos cristianos. A mí no me importa a qué iglesia usted pastorea, de dónde es, yo solamente sé que usted y yo tenemos de fondo a Cristo. Amén, amén. Y que usted tiene una doctrina que a mí me agrada porque usted sabe que Cristo es el Señor. Sí, el centro Amén. de todo. Y eso es lo que yo creo. Pero mañana vamos a ver el estado actual de la iglesia porque Amén. es que no estamos lejos de los No, tiempos no. que venimos hablando desde el martes. Es así. Aquí las marcas todavía se ven. Y, Y el daño, y los nuevos inquisidores también. Señores, mañana volvemos con el último capítulo de esta serie, Tiempos y Épocas de la Iglesia, con nuestro querido pastor Víctor Medina. Por favor, suscríbanse a nuestro canal.